Una breve cronología de la historia de la psicología. De todas las ciencias, la psicología es una de las más misteriosas para el público en general, y una propensa a malentendidos, estigmas e incluso miedo. Aun cuando sus ideas y lenguaje se han infiltrado en la cultura de nuestro día a día, para la mayoría de las personas sigue siendo algo confuso, preguntándose ¿qué implica la profesión del psicólogo? En la mente de muchos, la psicología es algo muy bizarro, como sacado de una película de locos, sinónimo de instituciones con sujetos vestidos en ropas blancas, o sea, instituciones psiquiátricas, o incluso en laboratorios haciendo experimentos con ratas. Otros se imaginarán a un hombre con acento alemán psicoanalizando a un paciente en un diván, o según el guión de una película, intentando tramar algún tipo de complot para controlar la mente de la humanidad. Aunque todos estos estereotipos son una exageración, hay un poco de verdad en cada uno de ellos, y es que es quizás la grandiosa cantidad de temas que caen dentro del rango de la psicología, incluso muchos de aquellos que no inician con el prefijo psi, lo que crea la gran confusión. Ni los mismos psicólogos se podrían poner de acuerdo en una sola definición. Psicología viene del antiguo griego psique, que significa mente o espíritu, y logia, que significa estudio. Actualmente, la psicología es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento, analizando 3 dimensiones de los procesos: la cognitiva, la afectiva y la conductual. Los inicios. En sus inicios existieron 2 posturas con respecto a la psicología. En Estados Unidos, basados en la filosofía, el enfoque era especulativo y teórico, ocupándose de conceptos como la conciencia y el self. En Europa, basándose en las ciencias, el énfasis era en la examinación de los procesos mentales, como en la percepción sensorial y la memoria bajo condiciones controladas de laboratorio. Fue en 1649 cuando en Francia, René Descartes, una de las figuras clave de la revolución científica del siglo XVII, publicó Las pasiones del alma, reclamando que el cuerpo y el alma son 2 entes separados. Esto probó ser crítico para el desarrollo de la psicología, ya que llevó a científicos a preguntarse qué tanto de la mente está conformada por factores físicos y qué tanto por el ambiente, abriendo así un debate entre naturaleza contra crianza, impulsado por el naturalista inglés Charles Darwin, quien en 1859 publicó El origen de las especies, proponiendo que todos los rasgos son heredados. Las investigaciones continuaron y en 1861 el neurocirujano Pierre-Paul Broca descubrió que el hemisferio derecho y el izquierdo del cerebro tienen funciones distintas. En 1869, Francis Galton sugirió que es más importante la crianza que la naturaleza, en su publicación Genio heredado. Y es finalmente para el año de 1879 que se celebra el nacimiento de la psicología moderna como ciencia, en el primer laboratorio experimental de Wilhelm Wundt, en la Universidad de Leipzig, Alemania. A partir de este momento es que más departamentos de psicología empezaron a surgir en las universidades alrededor del mundo, como en Harvard con el padre de la psicología William James en 1890. Las últimas 2 décadas del siglo XIX fueron de importante crecimiento para la ciencia de la psicología, ya que por primera vez se aplicó el método científico a las preguntas con respecto a la percepción, la conciencia, la memoria, el aprendizaje, las prácticas de observación y experimentación. Se estableció una metodología científica que, aunque altamente subjetiva, sentó las bases para una próxima generación de científicos que estudiarían la mente y la conducta de un modo objetivo para el tratamiento de los desórdenes mentales. El conductismo. Para 1890 la psicología ya había sido bien aceptada como un área de estudio completamente ajena a la filosofía, y una segunda generación de psicólogos emergió. El dilema ahora se centró en el tema de la introspección postulada por William James, ya que otros psicólogos aseguraron que, para ser tomada en serio la psicología como una ciencia, ésta debía de basarse en lo observable y medible, lo cual los llevó a estudiar la manifestación de los trabajos de la mente, la conducta. En 1913, John B. Watson publicó el Manifiesto del Conductismo en un artículo titulado La psicología observada desde el conductismo. Y para 1920 trabajó con Baby Albert, un niño al cual condicionó emocionalmente en su respuesta mediante un experimento con una rata. En 1930, Frederick Skinner demostró los efectos del condicionamiento operante a través de sus experimentos con palomas en su famosa caja de Skinner. En 1959, Noam Chomsky escribió una revisión crítica de la conducta verbal, encendiendo así la chispa para la revolución cognitiva. Albert Bandura postuló su teoría del aprendizaje social en 1971, en donde habló del aprendizaje vicario, o sea, por observación,
Esta fue una teoría que comenzó a mezclar lo conductual con lo cognitivo. A finales del siglo XX el conductismo se convirtió en la corriente dominante en Estados Unidos. Mientras tanto en Europa el enfoque fue otro, sobre todo por el trabajo de Sigmund Freud, quien se enfocó más en teorías acerca de la psicopatología y su tratamiento. A diferencia del conductismo, sus ideas estaban basadas en la observación y casos clínicos. Freud trabajó con Jean-Martin Charcot, siendo influenciado por la hipnosis para el tratamiento de la histeria, dándose cuenta de la importancia del inconsciente. En 1900 introdujo los conceptos clave del psicoanálisis en su libro La interpretación de los sueños. Las ideas de Freud se esparcieron a lo largo de Europa, atrayendo a muchos a la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Sin embargo, muchos llegaron a diferir en puntos de vista, modificando las ideas psicoanalíticas originales, como Carl Jung, quien en 1921 introdujo los términos introvertido y extrovertido en su libro Tipos psicológicos. En 1927, Alfred Adler fue reconocido como el fundador de la psicología individual. En 1936, Anna Freud publicó El ego y los mecanismos de defensa. Durante la segunda mitad del siglo XX, Erik Erikson tomó un enfoque más social con su teoría del desarrollo psicosocial a partir de una reinterpretación de las etapas psicosexuales de Freud. El psicoanálisis, en sus diversas formas, se mantuvo como la corriente más fuerte en Europa hasta que decayó después de la Segunda Guerra Mundial, dando lugar al desarrollo de otras ramas de la psicología. Aún así, representantes del psicoanálisis surgieron, como Jacques Lacan, en París, quien representó una fuerte escuela en la Universidad de la Sorbona por ahí de los años 70. El humanismo. Como contrafuerza al psicoanálisis y al conductismo, surgieron alrededor de 1950 un grupo de psicólogos con una perspectiva más humanista en Estados Unidos. Ellos se denominaron la tercera fuerza y se dedicaron a estudiar temas como la actualización individual, la creatividad y la libertad personal. Sus fundadores fueron Abraham Maslow, Carl Rogers y Rollo May. A partir de ellos, se dio lugar a escuelas como la Gestalt, el psicodrama, la terapia sistémica, entre otras. La psicología cognitiva. Los psicólogos de este movimiento surgieron a partir de las mejorías en las comunicaciones y las tecnologías. Cuestionaron la validez de la memoria reprimida y la falta de evidencia del psicoanálisis. Las puertas de la investigación de los procesos mentales se dio gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, un campo en crecimiento a finales de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto llevó a la idea de que el cerebro es un procesador de información. Así, los procesos cognitivos pudieron ser estudiados con la ayuda de la neurociencia, que permitió un mejor entendimiento de las funciones del cerebro y el sistema nervioso. En 1885, Hermann Ebbinghaus experimentó con métodos de estudio como la sílaba sin sentido. En 1958, Donald Broadbent publicó Percepción y Comunicación, introduciendo el modelo de cognición de procesamiento de la información. Finalmente, en 1967, Ulrich Neisser acuñó el término de psicología cognitiva. George Armitage Miller y Jerome Brunner fundaron el Centro de Estudios Cognitivos en la Universidad de Harvard en 1960. Áreas de investigación que antes fueron ignoradas, la memoria, la percepción y las emociones, se convirtieron en el centro de interés. Aaron Beck dio forma a la terapia cognitiva conductual para el tratamiento de la depresión en 1967. Y por primera vez se hizo un estudio científico de las emociones, en 1992 con Paul Ekman, sugiriendo que las expresiones faciales son universales, por ende, biológicas. A principios del siglo XXI, la psicología cognitiva continuó siendo el enfoque dominante con efectos sobre la neurociencia, la educación e incluso la economía. La psicología social. Conforme la psicología se fue estableciendo como una disciplina, fue evolucionando en los tópicos y ampliando su alcance dentro de otras áreas, surgiendo así para 1930 el campo de la psicología social, que explora la interacción de los individuos dentro de grupos y la sociedad. Esta examina el efecto de las organizaciones sociales sobre el individuo y el modo en que las estructuras sociales son influenciadas por miembros individuales, introduciendo nuevos temas de estudio de la psicología, como dinámicas de grupo, actitudes, prejuicio, conflicto social, conformismo, obediencia y cambio social. Uno de los primeros personajes en realizar estudios sistemáticos de grupos fue Kurt Lewin, considerado el padre de la psicología social en 1940. En 1961, Serge Moscovici introdujo el tema de representaciones sociales.
En 1963, Stanley Milgram ilustró en un estudio de la obediencia que la gente ignoraría sus propios valores para obedecer a la autoridad. En 1965, William Glasser publicó Terapia de Realidad, indicando que las decisiones están impulsadas por necesidades biológicas, como la sobrevivencia, el amor y pertenencia, la libertad, la diversión y el poder. La psicología social impactó otras disciplinas como la sociología, la antropología, la política y la economía. En 1960, con el movimiento de los derechos civiles y el feminismo, surgió el trabajo social de la psicóloga Janet Taylor Spence, quien en 1972 introdujo una escala para medir las actitudes hacia la mujer. Otra rama fue la psicología social de la liberación, término que adoptó el psicólogo y sacerdote español Ignacio Martín Baró para ayudar a los pueblos oprimidos de Latinoamérica en los años 90. Como podemos ver, la psicología ha tenido un gran papel en la historia de la humanidad, en áreas en donde ni siquiera nos lo habríamos imaginado. Y es que, al tratarse de la mente humana, y considerando que esta es la génesis de todo aquello que somos, tenemos o deseamos, sería imposible que no ocupara un lugar tan privilegiado en las ciencias que estudian la naturaleza. Así que, así fue, una pequeña intro en la historia de la psicología. Espero haya sido de tu agrado.